bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi por l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Et aujourd'hui, avec des sections spéciales et avec des invités comme toujours, mais aujourd'hui c'est dédié à cuentos y poemas para todos avec Sofía Velasco et aussi avec la invitée spéciale Crónicas de Juanito Guanabacoa avec un sujet très actuel et très important. Même si nous sommes à Paris, nous sommes ici depuis par le monde entier. Donc, cette émission sera, comme toujours, en espagnol et français mélangé. Et bien, pour vous dire que c'est la occasion de dire à vous tous que nous sommes presque así. Bien. Buenos días, que estén ustedes rebosantes de alegría en este día, que es la emisión correspondiente al domingo 3 de noviembre, donde venimos de felicitar a todos los muertos en México durante el 1 y el 2 de noviembre de este año y de todos, en que nos vienen a visitar los muertitos. Y bueno, pues hay quienes festejamos más cerquita a la muerte porque el problema es que pues nuestros muertos no avisan cuándo van a partir al Mictlán y pues hay veces que nos dan la sorpresa y bueno, en este día de sorpresas, pues vamos a platicar un poco de la muerte antes de entrar a los demás temas, porque nosotros en México, nuestra relación es muy cercana con los muertitos. Tenemos toda una tradición y no podemos desligar la concepción, la cosmogonía de la vida sin relacionarla directamente con esta otra cara existencial que es la muerte. En Matlencutzli, el Señor de la Muerte y los 4 lugares, es una tradición mexicana que nos da el principio de saber quiénes somos como identidad cultural, y esto es muy importante porque ahora quienes habitamos en la diáspora, pues muchas veces vamos perdiendo esa relación con nuestras, vamos a decir, festividades y vamos haciendo una fusión con otro tipo de eventos que se relacionan con la muerte. Bueno, en todas las culturas el concepto de la vida no se entiende sin su contrario, que es la muerte. Hay regiones de vida y regiones de muerte. El inframundo es un término que hace referencia al lugar donde van las almas de los muertos, que tiene 9 niveles y 4 lugares en las culturas de los pueblos autóctonos u originarios de mi país, Mexic Rancho, como lo llamo yo coloquialmente, el México gigante, el México prehispánico. Para los nahuas, la muerte es el camino que lleva al hombre a un destino sin escapatoria. Como en casi todas las religiones, la muerte representa la trascendencia del ser humano. Distinta al catolicismo, donde el destino del muerto se determina por el aspecto moral. Si ha sido bueno, va al cielo. Si no ha seguido los preceptos y se ha comportado mal, se va al infierno. Y lo que marcaba el término medio, pues los carnales se van al purgatorio. Pero bueno, si lo que marcaba el destino del hombre mexica era la manera en que moría. Fray Bernardino de Sahagún narra que de acuerdo a lo que sus informantes indígenas le dijeron, dio a conocer que existen 4 lugares. En el primero, los guerreros muertos en combate o capturados
para el sacrificio pueden acompañar al sol desde su salida hasta el mediodía, portando escudos y dando gritos como cuando estaban vivos y entraban en combate. Em, estos difuntitos, esos difuntitos, eran incinerados y después de 4 años se convertían en colibríes. A las mujeres que morían en el momento de dar a luz se les consideraba mujeres diosas, y ya que en el parto era considerado como una batalla que daba vida, por lo que al morir de esta manera era como haber muerto en combate. Estas mujeres acompañarán al sol desde el mediodía hasta el atardecer, por donde se oculta el sol en el poniente, considerado como el rumbo femenino del universo. Entonces, los guerreros y mujeres muertos durante el parto eran los únicos que gozaban este paso trascendente que no tiene equivalente en el destino de los demás difuntos y sus causales al morir. El Tlacocan era el lugar verde y alegre que estaba reservado para los elegidos por el dios Tlaloc, dios de la lluvia. Allí iban los ahogados, los leprosos, los que habían sido fulminados por un rayo. Ahí siempre había verano y alegría. Se les enterraba colocando semillas de bledo en las quijadas y color azul en la frente. Así era como quedaban adornándolos con papeles de aromas y oro. El lugar para el pueblo, para el populacho como yo mero, ese tercer lugar era llamado el Mictlán. Ahí iban todos los que morían de cualquier otra enfermedad o no habían sido escogidos por algún dios para tener una muerte especial. Al morir se les dedicaban al difunto unas palabras que indicaban todo lo que acababa de ser, y se le ponía en posición fetal, envuelto en mantas y papel. Ya preparado el bulto mortuorio, se le derramaba agua encima, haciéndole los lugares para los que debían atravesar, diciéndoles más bien los lugares que deberían de atravesar al Mictlán, acompañados por un solescuincle. Y entonces ser devorados por el Tlatecuhtli, señor, señora de la tierra. El Códice Vaticano dice que la esencia debía atravesar un río, cruzar en medio de 2 cerros o montañas, pasar el cerro en obsidiana, el cerro de obsidiana, perdón, el lugar donde se tremolan las banderas, el lugar donde la flecha a la gente ha sido lanzada, el sitio donde se devoraban los corazones, el lugar que se consideraba de los muertos, el lugar sin orificio para el humano. Esa tradición, pues, muy especial, muy profunda. El cuarto lugar del inframundo era el que iban los niños muertos, el Xochilipan o Chichucuánico, donde un árbol se amarraría mientras se les asignaban a su regreso a la tierra del Mitlacutli, señor del lugar de los muertos, y que eran acompañados por su mujer, su consorte. Ahí reinaban y presidían ese mundo. Eran la pareja más importante de las regiones del inframundo y habitaban en la profundidad de ellas. Ese lugar se conoce como el Mictlán. Así que pasando el tiempo, porque me dirán ustedes, bueno, pues es que nosotros hemos visto la película, no me acuerdo cómo se llama, de dibujos animados, donde se pasan precisamente al Mictlán, al mundo inframundo. Y la relación de esto se conoce popularmente como las calaveras, las calaveritas. Esas
figuraciones literarias también, porque la calavera implica un verso, una palabra de descripción del muertito, del ser cuando estaba vivo, y de las características satíricas de lo que representa su partida al Mictlán. Todo esto se festeja en los días 1 y 2 de noviembre, que es la situación de todos los santos, el primero, o sea, los santos inocentes, ahí el dios Tlaloc se los llevaba para allá, y el día 2, todos aquellos que o iban al Mictlán o se iban al lugar a seguir al sol. Esa es nuestra tradición. Y bueno, para empezar, los voy a dejar con una pieza que fue jugada aquí en el estudio hace 2 domingos por un Chapman Stick Player. O el palo de Chapman es un instrumento muy interesante y la relación que tenemos con los artistas pues nos permitió conocer un poquito más y se los voy a dejar en tanto comenzamos nuestra sección y presento a nuestras invitadas el día de hoy. Los dejo y dice así. Te encargo esto. Eso es lo único que... Bien, pues acabamos de escuchar a Florent L'Heritier, que estuvo aquí la semana pasada y ahora sí, pues ya están nuestras invitadas en la sala de invitados de Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM y también por el internet www.rfpp.net. Y como sabemos que hoy es la esperada sección siempre intensa y tardía, de aquí el personaje que tenemos colaborando en nuestra emisión, la famosísima
Sofi Velasco. Sofi, muy buenos días. Pues buenos días. Ay, Dios mío santo. No, de verdad, o sea, yo creo que lo que le falta a este mundo es educación cívica. Deberíamos todos tener educación, civismo obligatorio en todas las escuelas. Qué bruto. Que ¿sabes que eso ya lo quitaron de los programas de educación? Antes, si no pasaba civismo... No pasabas nada. Muy mal que regrese el civismo, o sea, no es posible. O sea, la gente se está volviendo loca al vivir en sociedad. Para no dejar fuera a nuestra invitada de hoy, que tengo el gusto de presentar a la emprendedora, la entreprenatriz en francés. Espérame. Como ella no tiene casco, acuérdate que son los 3 segundos después de escucharme para que se puedan... Pero voy a decir su nombre, Cabal, como decimos Cabal, porque es un honor para mí tener aquí a Camila Amaya. ¿Cómo estás, Camila? Hola, buenos días, Juanito. Contenta de estar aquí. Y bueno, tú di algo también. Mucho gusto, Amalia. Es que voy llegando, ya ves uno, las adversidades del metro de esta ciudad. Bien. Pues estoy aquí afortunadamente entre 2 damas. Vamos a tener la sección de crónicas, como decía yo, y una sección esperada cada 15 días, que fueron cada 15 días, un poco cortos, un poco largos. Ya después de la introducción que hice de las tradiciones y de lo que significan los 4 lugares a donde van los muertos en México y esa estrecha relación que existe en pues festejar la vida tanto como la partida de quienes habitamos este mundo, vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con esa naturaleza y presencia del hombre en el planeta. Pero en el caso de hoy, la primera sección, vamos a tener una introducción musical y esto dice así. Kisaya teokalitonar shukani hikuak pano onitak cual meskigui pilguil kaya shukani tlaltonansilni Shokani tiguicatoya Chitlapacho motil mantli Shokani pampani miki sin segual Hikyono Shokani tlapalil huicat Hintlayelis tlicawalcani Shokani amukawak nitlal solsin Pues comencemos. Acabamos de escuchar La Llorona, interpretada en náhuatl por la cantante mexicana Nayeli Cortés Castillo. Nous venons d'entendre La Llorona, interprétée en náhuatl par la chanteuse mexicaine Nayeli Cortés Castillo. Se trata de un son tradicional popularizado por Chabela Vargas que procede del istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Veracruz, del que se desconoce su autoría, aunque algunos la atribuyen en la letra al poeta Andrés Enestrosa, del que ya habíamos hablado en este programa.
Il s'agit d'un son traditionnel popularisé par Chavela Vargas, originaire de l'isthme de Tehuantepec, entre Oaxaca et Veracruz, dont l'auteur est inconnu, bien que certains attribuent les paroles au poète Andrés Enestrosa, dont on avait déjà fait une émission ici. Pues ahora sí, muy buenos días, queridos amigos radioescuchas. Bonjour à vous tous, mes chers amis. Como tenemos invitados y temas muy importantes que tratar hoy será un programa un poco especial, a contrarreloj, rompiendo el orden y los esquemas y sin mucho preámbulo. Comme nous avons plusieurs invités aujourd'hui et des sujets très intéressants à aborder, aujourd'hui ce sera un programme un peu spécial, contre la montre, brisant l'ordre et les schémas et sans grand préambule. Pero que no cunden pánico, ¿verdad? O sea, mais pas de panique. Como se lo pueden ustedes imaginar por la canción introductoria y la introducción de Juanito, y si siguen las efemérides del mes, octumbrinas y de inicios de noviembre, hoy haremos un especial de la festividad mexicana del Día de Muertos. Festividad de la que ya hemos hablado a detalle anteriormente, así que iré directo al grano, con 2 calaveras poéticas de mi autoría y música tradicional que nos evitará caer en redundancias. Comme vous pouvez l'imaginer, grâce à la chanson d'introduction, et si vous suivez un peu les éphémérides du mois d'octobre et du début du mois de novembre, nous ferons aujourd'hui un spécial à propos de la fête mexicaine du Jour des Morts, festivité dont nous avons déjà parlé en détail auparavant. Alors, allez droit au but, avec 2 calaveras poétiques écrites par moi-même et de la musique traditionnelle, nous évitera de tomber dans des redondances. Me acompañan Juanito et Camila. Soy muy mala para los nombres, disculpa Camila. Vous m'accompagnez alors, ça vous dit Juanito et Camila. Pues si sí o no, ni modo se amolaron. On va commencer. Comenzaremos, aunque no quieran o sí, que creo que sí quieren, avec la première calavera en español, con la primera calavera en español. La Catrina Parisina, de mi autoría. La Catrina Parisina no la ha pasado de maravilla. Estuvo triste y sin pila, pues le había pegado una gripa. Luego de 4 semanas de andar tomando tisanas y tosiendo hasta las entrañas, por fin se sintió con más ganas. Se dio una buena arreglada y un tanto motivada tomó su abrigo y bufanda para irse de parranda. Iba la muy coqueta caminando por la banqueta y luciendo su vestimenta cuando de un balcón cayó una maceta. Se salvó de puro milagro, aunque uno bastante magro, pero siguió su camino confiando en su buen tino. La boulangerie como primer parada para comerse un croissant en la entrada, saludar al panadero artesano y salir con su baguette en la mano. Luego, un alto en la quesería y también en la vinatería para seguir la doctrina de la sociedad más fina. Lista con sus múltiples compras, todas muy apetitosas, decidió tomar el metro, la línea 10, con su aspecto retro. Atenta a los carteristas y mirando a los perdidos turistas, pasaron varios minutos, que le parecieron diminutos. Se bajó en la estación Saint-Michel a comprar un poco de miel. Después en los buquinistas se compró 2 viejas revistas. Llegó por fin a Notre-Dame y al ver que traía un muy buen pan, las palomas bastante voraces de robárselo fueron capaces. La Catrina desesperada no se iba a quedar sentada, las correteó por toda la plaza y que las alcanza. La baguette ya recuperada, estando aún un tanto apenada, instaló el apego en una banca y con las gárgolas se puso a jugar petanca. Vino al atardecer el brindis, acompañado de un arco iris, y de lo alto de la flecha su día terminó con una vista perfecta. Y colorín colorado, esta calavera ha terminado.
venons d'entendre Xochipitzahuatl, fleur menudita, également connue sous le nom de Xochipitzahuatl ou Xochipitzahuatl, et interprété en náhuatl avec quelques mots en espagnol par le groupe mexicain Tempus Quartet. Acabamos de escuchar Xochipitzahuatl, flor menudita, también conocida como Xochipitzahuatl o Xochipitzahuac, e interpretada en náhuatl con palabras en español por el grupo Tempus Quartet. Perdón, ando un poco traba, es que estaba volviendo a leer el náhuatl, tengo conflictos dialécticos el día de hoy. Sigo en la emoción del metro, disculpen ustedes. Bueno, laissez-moi vous dire que c'est l'un des chants rituels les plus anciens du Mexique. Il a une profonde signification spirituelle associée aux fêtes funéraires et donc au jour des morts. Et au Mexique, il est chanté par de nombreux peuples autochtones et par de nombreux artistes comme Lila Downs, entre otros, ¿no? Déjenme decirles que se trata de uno de los cantos rituales más antiguos de México. Tiene un profundo significado espiritual asociado con las fiestas funerarias y por ende con el Día de Muertos. Y en México se entona en numerosos pueblos indígenas y por diversos artistas como Lila Downs, por ejemplo. En los pueblos, los instrumentos tradicionales, entre la flauta y las guitarras. Sí, exactamente. Y bueno, pues place à la calavera en français. Pasemos entonces a la calavera en francés. La Catrina plia bagage de moi-même. Encore une fois. Depuis presque 2 mois, dans le cadre d'un tournoi, la Catrina mexicaine se trouvait dans les Ardennes. Mais fatiguée du mauvais temps, qui dure un peu trop longtemps, elle plia bagage pour partir à la plage. Pleine d'impatience de voir commencer ses vacances, elle s'embarqua pour le Mexique, de l'autre côté de l'Atlantique. Une fois descendue de l'avion, elle prit une voiture de location, car elle avait la fixation de commencer par voir les papillons. À peine arrivée au Michoacán, elle prit un menu de corunde et flan pour continuer son casse-croûte, son aventure dans l'autoroute. Après le premier stop culinaire, vint un deuxième spectaculaire, en plein milieu du beau sanctuaire, empli de papillons extraordinaires. Elle traça ensuite jusqu'à Morelia pour dire bonjour à Tante Artemia et passer à la foire, déguster les produits du terroir. Pascua de Janitzio, dans son itinéraire, était 2 arrêts prioritaires, afin de bien s'assurer que pour la Toussaint, tout était prêt. Cempasúchil, bougies, ornements fleuris, hôtel des morts, calaveritas et autres sucreries. Une organisation parfaite, on n'avait plus qu'à faire la fête. En tant qu'invité d'honneur et membre du comité organisateur, la suite de son périple en voiture était trop kilométrique. Pour être donc de retour à Janitzio dans quelques jours, elle choisit la montgolfière pour aller jusqu'à la mer. Le vent la mena vers Uruapan, vint ensuite le Paricutin et Angawan. Encore bien loin de la côte, la Catrina sursaute. Malgré son impatience, elle décida de faire confiance, et son lâcher-prise finit par lui faire la bonne surprise. Elle atterrit à Maruata, sous un air de bachata, un paradis perdu aux multiples tortues. Elle y profita de la vue, du soleil et des jus, puis est bien revenue à Janitzio comme prévu. Et rouge et bariolé, cette calavera est terminée. Cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga. Toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones. La martiniana y mamá, y
alegran los corazones. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, nunca muero. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, canciones alegres, mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. No me llores, no, no me llores, no. Acabamos de escuchar la martiniana, famoso son tradicional mexicano, característico también del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, interprétado por el grupo mexicano Tempus Quartet. Nous venons d'entendre la martiniana, célèbre son traditionnel mexicain, caractéristique aussi de l'Istme de Tehuantepec, Oaxaca, et interprété par le groupe mexicain Tempus Quartet. Este son fue popularizado por el poeta oaxaqueño Andrés Enestrosa, que como ya les había comentado en el programa que hicimos para él, es un representante muy importante de la cultura popular oaxaqueña, ¿no? Ce son fut popularisé par le poète de Oaxaca, Andrés Enestrosa, qui, comme on l'avait déjà dit dans un de nos anciens programmes, c'est un des poètes qui est vraiment clé pour vraiment partager la tradition orale et écrite de Oaxaca, ¿no? Ce qui est très, très important. Bueno, estamos ahorita, mientras escuchamos la martiniana, hablando con Camila. Iba a decir Claudia, ya ven, ahí voy, poco a poco, ya sé que sé. Hablando con Camila, y Camila es colombiana, y me comentaba que pues en Colombia, por ejemplo, no tienen esa tradición. Y le decía yo que a nosotros estas tradiciones y esta relación con la muerte nos viene de nuestros pueblos indígenas, y que estoy segura que en Colombia, si no hubiera habido pues la exterminación por los conquistadores de los pueblos indígenas locales, estoy segura que también se hubiera repartido esta tradición, porque todos los otros pueblos en Perú, en Ecuador, esa tradición la mantienen también, que es el hecho de pensar que esta vida es solo una vida transitoria, no es la mejor de las vidas, es como que una vida ensayo para llegar a la mejor de las vidas, y por eso es que morir era un honor y que uno se preparaba toda la vida para bien morir, o sea, para tener el honor de la muerte, ¿no? Alors, je disais que pendant qu'on était en off, je parlais avec Camila, j'ai réussi à retenir son nom, qui est colombienne, sur le fait que elle me disait qu'en Colombie, il n'y avait pas cette tradition qu'on a au Mexique et cette relation avec la mort qu'on a au Mexique. Mais je lui disais que, en fait, cette tradition et cette relation avec la mort nous vient de nos peuples autochtones, et que j'étais sûre que si les peuples autochtones en Colombie n'avaient pas été exterminés lamentablement par les conquistadors, ben, je pense que cette tradition serait aussi multipliée dans son pays, comme elle l'a fait dans d'autres pays comme le Pérou, l'Équateur, etc., où les peuples autochtones n'ont pas été totalement exterminés et où la tradition se maintient. Pourquoi ?
Parce que dans ces anciennes cultures, cette vie n'était qu'une vie de passage dans laquelle on se préparait pour une meilleure vie qui venait après la mort. Du coup, pendant toute cette vie, on se préparait pour mourir. Et c'est pour ça que la mort était un énorme honneur, ¿no? Parte de una cosmogonía universal, vamos a decirlo, porque todas las culturas anteriores a lo que fue ahora esa llamada modernidad a partir de la llegada de los europeos al continente americano y a muchas partes del África, tenían una estrecha relación con la naturaleza. Había un porqué explicar el mundo a través de la naturaleza, a través de los fenómenos físicos, a través de aquellos sueños cosmogónicos que se iban teniendo y esas interpretaciones del mundo. Yo creo que todos los pueblos, más ahora ya no, porque hay una diferencia entre lo que son las ciencias y lo que son los conocimientos populares, pero el rescatar esas tradiciones yo creo que enriquece y da pertenencia a cada uno de los pueblos donde se festeja la muerte de una y mil maneras. Mismo en esa festividad del Halloween, que es completamente distinta, hay una relación con el más allá. Si, claro. Ce que Juanito nous disait, en fait, c'est que dans plein de cultures, en fait, il y a cette tradition de fêter, de célébrer la mort d'une certaine façon. Dans des cultures qui sont un peu plus ancestrales que la vie moderne, peut-être parce qu'elles ont un peu plus de relation avec une cosmogonie, avec une spiritualité, et que même, par exemple, dans la festivité du Halloween, il y a en fait une relation avec l'au-delà, avec les esprits. C'est quelque chose d'un peu plus lié à des énergies de l'au-delà et cosmogoniques, et que du coup, vraiment, en fait, c'est pas limité au peuple mexicain, mais plein d'autres peuples avec leurs traditions propres, vraiment honorent la mort et la fête. Et c'est le contact avec la nature. Grâce au contact et à la relation qu'ils ont avec la nature, ce qui est en lien avec la suite de notre émission, lo que está en liga con la continuación de nuestra emisión. Yo quise agregar también que es una espiritual muy importante, y Juanito hablaba de que ahora se meten en las ciencias en contexto, pero mira, yo como científica que soy, o por haber estudiado física, te puedo decir que hay cosas que uno ve en ecuaciones, en comportamientos que uno no entiende, y que grandes científicos, inclusive Einstein, que es el más conocido de todos, Planck, hasta Pascal, o sea, que ese nadie sabe que es científico, lo conocen más como filósofo, ¿verdad? Pero inventó la pascalina, ahí investiguen qué es la pascalina, que es la primer calculadora realmente que se creó. Todos ellos en algún momento, cuando llegaron a ver que algo faltaba, pues simplemente confiaron de que literal, pues algo tiene que existir más fuerte y más profundo, y todos generaban una liga con la espiritualidad muy fuerte, porque si no, no era posible entender el comportamiento de las cosas. Simplemente para que me entiendan, nada más pónganse a pensar que el universo está formado por así una bicoca de materia, un poco de la materia, o sea, como la conocemos, y literal una bicoca es un porcentaje de, así, vamos a decirlo para que sea muy gráfico, 1%, ¿no?, de materia. Y verso. Luego hay una cosa que se llama la materia oscura. La materia negra. Pero pero eso no es lo peor. Está la materia oscura, que esa pues sí medio que entendemos así a leves rasgos lo que es. Pero de lo que más está formado el universo es una cosa que se llama la energía oscura, que no tenemos ni la menor idea de lo que es, y que si eso no existe, nada de lo que pasa en el universo es posible. Entonces sabemos que tiene que existir, que es lo que más hay en el universo, pero no sabemos qué es, no lo podemos ver, se comporta como una energía y es lo que más nos constituye, ¿no?
Y además yo me atrevo, y creo que es parte del tema, de agregar también el aprovechamiento de la ignorancia global de las grandes masas, porque en la división de astronomía y astrología y en la barrera delicadísima de la imaginación del cosmos y su explicación, pues caemos en tradiciones, fiestas, creencias, teorías, que no es lo mismo la visión de un astrólogo que la de un astrónomo. Y después de esto, la parte oscura, por decirlo así, para hacer una parodia de lo que acabas de decir de la energía que no conocemos, de esos chamánicos que están relacionados con la naturaleza, les damos cierta razón, pero hay personas que ocupan esa posibilidad de acción social, pues para muy diferentes intereses que no son realmente el reconocer una existencia espiritual extracorporal, ¿no? Y en la filosofía, pues hay hasta definiciones del alma y de ver el soplo. Y quienes hemos tenido la oportunidad de ver en un momento dado el desprendimiento de la vida en un ser, pues es realmente una cosa que no tiene una explicación que pudiéramos establecer en una ecuación. Es un algo que vemos, que percibimos, que sabemos, que tenemos, pero que no podemos explicar. Bueno, para decir en français lo que acabamos de decir, je disais que je voulais rajouter quelque chose, et c'était que en fait, il est très important, peu importe les cultures dans lesquelles on se trouve, de prendre ces festivités et toutes ces traditions avec un degré de spiritualité. Je pense que la spiritualité est clé à l'heure actuelle, et pour bien comprendre ces traditions et pour réaffirmer le lien avec la nature, etc. Et que même si Juanito parlait que des fois la science apparaissait et genre cassait un peu tout le sens qu'avaient ces fêtes, ces cérémonies, etc. Je disais que même les plus grands scientifiques, comme Einstein, par exemple, qui est le plus connu, et comme Planck, ou voire même comme Pascal, que pour la plupart on le connaît comme philosophe, mais c'était aussi un grand scientifique, et je vous invitais à chercher ce qu'était la pascaline, qui est vraiment la première calculatrice qui fut créée par Pascal. Et en fait, tous ces grands scientifiques, à un moment donné, quand ils ont fait les travaux les plus profonds, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas de l'ordre humain de l'explication, en fait, et du coup qu'il devait y avoir quelque chose de plus grand, et ils se rattachaient à une spiritualité d'une certaine sorte, non? Et je prenais comme exemple le fait que l'univers, en fait, il est constitué de très peu de matière, en fait, pour être très graphique, hein, je vais dire genre 1% de matière telle qu'on la connaît. Ensuite vient la matière noire, ou la matière obscure, en fait, comme on l'appelle, qu'on arrive à peu près à expliquer, mais il est surtout constitué de quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est, qui se comporte comme une énergie, et sans lequel rien ne pourrait exister ni fonctionner comme on le connaît, qui est l'énergie obscure. On sait juste que ça existe, que c'est là, que sans ça, rien ne serait possible dans tout notre univers, et voilà. Et du coup, Juanito finalement disait que des fois, il y avait une mauvaise utilisation par certaines personnes qui étaient des profiteurs, en fait, et qui utilisaient l'ignorance des gens pour manipuler les foules. Et du coup, que c'était un danger aussi un peu de partir très dans la partie spirituelle de ces traditions. Du coup, moi, je pense que chacun doit se rattacher à ce qui lui résonne à l'intérieur de soi, respecter les autres, mais que la spiritualité est importante pour comprendre ces festivités. ¿No? ¿Qué piensas tú, Claudia? ¡Camila! ¿Vamos a hablar en los dos idiomas aquí? Sí. Exactamente. Bueno, entonces empecemos en español. Para mí es más fácil estar aquí con ustedes en español. Muchos temas se han mencionado. De pronto, por empezar, volver sobre la relación que hay en México entre la cultura autóctona que existe y la cultura occidental contemporánea que tienen, y esta relación que es la expresión de esta festividad, se llama festividad de Día de los Muertos,
ritual, de pronto es No, una es forma, una fiesta. es una fiesta de celebración. Ritual también. Exactamente. Sí. Sí, pero el ritual es más bien cuando tú haces, o sea, te concentras únicamente en una imagen o en una persona, le haces un ritual a ello. Pero cuando tú ves la fiesta, por ejemplo, en Janitzio, con todas las bartas, es una unión de todos, cada uno con sus seres que están ahora en el Mictlán, ¿no? Pero es una unión de todos para cantarles a todos por igual. Entonces, por eso que es más una fiesta, es una festividad. Una celebración. Exactamente. Celebración Sí. ritual. Sí, sí. Y en contrario, por ejemplo, lo que pasó en Colombia es, tenemos pueblos indígenas y autóctonos por aquí, por allá en Colombia, en la región del norte, la Sierra Nevada son los más conocidos, obviamente la amazónica y la región donde está Cali también hay mucha identidad autóctona que está renaciendo. Esa identidad que tenemos en Colombia siempre fue separada. Nunca hubo esa integración, esa mezcla. Siempre fueron dos conceptos totalmente separados y aislados el uno del otro. Sin mestizaje. No, sí hubo mestizaje, pero fueron lo que yo creo, entiendo que quiere Culturalmente. decir, que culturalmente fueron segregados. En México también fueron segregados, pero el problema es que el eclectismo fue tan fuerte, la identificación fue tal que hasta el español se adaptó. Eso es lo que es grande en México. O sea, la tradición era tan fuerte y tan arraigada, que si querían tener un mestizaje, tenían que adaptar ciertas cosas, desde las imágenes católicas, adaptarlas al pueblo. Si no, no iban a poder seguir adelante. Hostia, esto es un poco pagano, pero que sigan adelante. No, es un concepto que también se ve en otras partes del mundo y yo creo que también en el África hay muchos ejemplos y en Colombia se nos olvidó, estaba olvidado, estaba dormiente, porque en los últimos, en la última generación hay algo que está volviendo. Por un lado, nuestro conocimiento y reconocimiento de la cultura autóctona diversa, y las más conocidas son las gentes de la Sierra Nevada, como los Kogi, los Arhuaca y los Wayuu, también por la parte de la Guajira, pero también hay otros. Y algo que también tuvimos el honor el año pasado de descubrir también con Juanito, existen también personas, por ejemplo, en la capital de Colombia, de Bogotá, que reconectan con una identidad indígena que ya no existía. Los Muisca, que es uno de los pueblos, hay diferentes definiciones. Chibcha es la palabra un poco más grande. El Muisca era un pueblo que vivía ahí donde hoy está Bogotá. En esta, De hecho, el significado de Bogotá viene de una palabra muisca. tenemos muchos nombres de ciudades, de pueblos que son indígenas y Suacho, que tenemos muchas palabras muy lindas. Cajicá. Hay muiscas contemporáneos que están, no sé, como que apareciendo de los barrios, de las ciudades y que están reconectando con esa identidad indígena anciana, están aprendiendo y otros pueblos indígenas como los Kogi y los Arhuacos les están enseñando. Hay una cosa que fue muy interesante que me contaron es la Sierra Nevada geográficamente queda muy lejos, es otro clima, es otra parte del país. Cuando los mamos, que son los chamanes Kogi, toman el tiempo para transmitir y reaprender ciertas culturas, ellos son muy claros que lo que ellos les están contando no es la tradición Kogi, es la tradición de la región donde hoy está Bogotá, que ellos simplemente guardaron para más adelante devolvérselos. En el momento. Sí, pero mira, lo interesante aquí es que pasa exactamente lo mismo en México. No creas que en México no pasa. Hoy en día los pueblos indígenas están reaprendiendo sus idiomas porque era mal visto hablar lenguas indígenas. Entonces pasa lo mismo, simplemente que la adaptación del español fue diferente.
por alguna razón de conquista. O sea, nada más fue eso. O sea, nosotros conservamos las tradiciones, pero no por eso se le dio siempre un lugar importante al indígena. Y eso lo quiero decir y dejar bien claro. Entonces, para hacer un resumen rápido en español, que no te preocupes, Juanito, en francés, perdón, que no te preocupes, Juanito, porque este tema es muy interesante, porque precisamente de lo que viene después de hablar en la COP, una de las cosas que se logró es el reconocimiento de los pueblos autóctonos, para darles un lugar y para darles recursos para su sobrevivencia. Y eso es grandioso. Es la única cosa que es grandiosa de la COP que se logró fue esa. Y por eso es importante entonces jalarla con estas tradiciones como el Día de Muertos, ¿no? Entonces, vite fait, en Qué français, conexión tan chida. ya ves, es lo que te digo. Vite fait, ce que nous disait Camila, c'est que en fait, je lui disais aussi que tout est passé de la même manière au Mexique aussi, c'est que en fait, les peuples indigènes n'avaient pas une importance en fait. On était exclus, vraiment. Ils ont toujours été exclus et genre vus comme moindres, c'est-à-dire méprisés. Il y avait un mépris toujours envers les Indiens et même eux-mêmes, ils méprisaient le fait d'être indien. Oui, et du oui. coup, il y a une perte d'identité indienne, c'est-à-dire quelqu'un qui était d'une population autochtone n'osait pas dire qu'il était d'une population autochtone, il n'osait pas parler sa langue. Et du coup, il y a des générations qui ont perdu ça. Et du coup, elle nous racontait qu'en Colombie, vraiment, le gap, il est immense. Et qu'en fait, on a complètement oublié cette partie sociale, tous les peuples autochtones. Au Mexique, c'est un peu différent. Quand même, hein, les peuples autochtones, il y en a qui sont restés, c'est-à-dire les grands-parents et tout, ils parlent encore leur langue. Mais par exemple, les jeunes adultes ne parlent plus leur langue parce que comme leurs grands-parents étaient méprisés parce qu'ils ne parlaient pas bien espagnol, du coup, ils n'ont pas appris les langues autochtones à leurs enfants. C'est une rupture Du coup, existentielle. exactement. Oui, il y a une rupture. Ils ont perdu, ils ont laissé d'utiliser, par exemple, leur costume typique, etc. Sinon, ils n'avaient pas de travail, etc. Mais il y a certaines populations indigènes, comme les Mayas, par exemple, au Guatemala, ou tous les Indiens qui se trouvent au Michoacán, n'est-ce pas, qui sont vraiment Raimuri, têtus, sont tercos. Ils sont tercos, ils sont têtus et du coup, malgré tout ça, ils ont continué à garder leurs coutumes et leurs traditions. Et du coup, au Mexique, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tellement de gens, je pense qu'aussi c'est un pays beaucoup plus grand avec des populations beaucoup plus grandes, qui ne pouvaient pas exterminer tout le monde. Du coup, l'adaptation, elle s'est faite un peu comme ça, un peu avec un éclectisme, hein, et c'est ce qui nous a sauvé un peu les traditions. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, tantôt en Colombie, comme au Mexique, comme ailleurs, on est en train de revaloriser. On est en train de revaloriser les populations autochtones et du coup, on est en train de réenseigner leur langue dans les écoles et de leur donner maintenant une vraie position sociale dans la société. Et c'est un des grands points qui ont été acquis suite à la COP qui vient d'avoir lieu en Colombie. Pour la Colombie, ce qui revient, c'est que certaines identités autochtones sont en train de reprendre une valeur de ce qui restait et de se rappeler de ce qui est. En Colombie, c'est quand même des grandes minorités. Eux, ils peuvent avoir peut-être gardé quelques langues, même si beaucoup de langues se sont perdues, mais ce n'est pas quelque chose qui représente la majorité de la population. Donc, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans les éducations, dans les écoles, par exemple. Mais c'est pareil, c'est pareil au Mexique. En fait, c'est vraiment dans les peuples indiens. Pero ahorita vamos a platicar más profundo de esto. Vamos a cerrar la sección para irnos con este tema hacia lo que pasó en la COP20, ¿cuál? Ay, no adelante, ya presentaremos. Vamos a empezar efectivamente con clarificar el tema de la COP16. Pero dame un chancito para que cerremos la sección de cuentos y poemas para todos. Entonces, bueno, para cerrar, hablemos ahora de la música. Parlons maintenant de la musique. La canción de La Llorona en náhuatl con la que abrimos la sección es interpretada por Nayeli Cortés Castillo, actriz y cantante mexicana en La Llorona Cuemanco, Xochimilco, que les invito a ver. La verdad, para este programa quería una versión especial de este son tradicional. La suya me encantó, así que la contacté en busca de su autorización y me dijo que sí. La chanson La Llorona en náhuatl avec laquelle nous avons ouvert cette section est interprétée par Nayeli Cortés Castillo, actrice et chanteuse mexicaine dans La Llorona Cuemanco, Xochimilco, que je vous invite à voir.
guitare. À vrai dire, pour cette émission, je voulais une version spéciale de ce son traditionnel. J'ai adoré la sienne et je l'ai donc contacté pour obtenir son autorisation. Elle m'a dit que oui, sans aucun souci. Las otras dos canciones y la que escuchamos de fondo, La Bruja, del oaxaqueño José Luis López Santiago, está interpretada por Tempus Quartet, un proyecto conformado por músicos mexicanos profesionales que se caracterizan por fusionar varios estilos musicales, entre los que destacan el académico, el pop, la música mexicana y el rock, para lograr sonidos más actuales y frescos. Les deux autres chansons et celle que l'on entend en arrière-plan, La Bruja de José Luis López Santiago, originaire de Oaxaca, sont interprétées par Tempus Quartet, un projet composé de musiciens professionnels mexicains qui se caractérise par la fusion de différents styles musicaux, parmi lesquels se distinguent l'académique, la pop, la musique mexicaine et le rock, pour obtenir des sons plus actuels et frais. Esta producción musical y visual está compuesta por un violín, 2 violonchelos, una guitarra eléctrica, una batería y voz, apoyados por secuencias electrónicas. De esta manera abordan la música académica y popular con toques eléctricos y potentes. Para hacer que la música llegue fácilmente al público variado, multicultural y de todas las edades, esto es clave, siendo precisamente esto lo que me empujó a contactarlas para utilizar su música en este programa. Cette production musicale et visuelle est composée d'un violon, 2 violoncelles, une guitare électrique, une batterie et la voix, appuyée par des séquences électroniques, ce qui leur permet d'aborder ainsi la musique académique et populaire avec des touches électriques et puissantes pour que la musique atteigne facilement un public varié et multiculturel de tous les âges, étant ce qui m'a poussé précisément à les contacter pour utiliser leur musique dans cette émission. Dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, Dicho esto, no me queda más que agradecerle a Tempus Quartet y a Nayeli Cortés Castillo por su colaboración para la realización de este programa e invitarlos a todos ustedes a seguirlos en las diferentes plataformas y redes sociales. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à remercier Tempus Quartet et Nayeli Cortés Castillo pour leur collaboration dans la réalisation de cette émission et vous inviter tous à les suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. por el aire iba volando, por el aire iba volando. A una bruja me encontré, ay mamá. Entonces le pregunté. Ha llegado el momento de despedirse con un pensamiento de Neruda para la ocasión. Le moment est venu de se dire au revoir avec une pensée de Neruda pour l'occasion. Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Si rien ne nous sauve de la mort, qu'au moins l'amour nous sauve de la vie. El Mictlán está lleno de esencia de nosotros. Los dejo con La Bruja para seguir honrando a los nuestros con alegría. Y bienvenidos. Le Mictlán est empli de notre essence. Je vous laisse avec La Bruja pour les honorer avec allégresse. Et soyez les bienvenus. Hasta la próxima. A la prochaine. Pretensiones de chuparme usted. Bueno, pues sí, yo estoy esperando para comérmela a usted, dice el Cach. Qué bonito es caer del cielo a 3,000 metros de altura. Bueno, pues esta breve pero muy intensa interpretación nos da pie para entrar al siguiente tema que vamos a manejar aquí y que voy a dejar en manos de estas dos damas preciosas que nos están haciendo la vida muy interesante, porque una científica y una emprendedora, una ingeniero y una licenciatura, es maestría, ¿no? Es maestría en física,
La que te- No, o sea, muchas cosas en física, Ah, maestría, doctorado, ya colección. güey. Y también por aquí te digo, son dos garbanzos de a libra que tenemos aquí el honor de tener en nuestra sala de invitados, Camila Amaya y Sofi Velasco. Y bueno, pues, ¿dónde fue la COP16? Pero, ¿qué es la COP16? La Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, COP16, termina este 1 de noviembre. Nos van a dar más información actual. Y también llegan a su última jornada las actividades de libre acceso al público programados por la Alcaldía de Cali en diferentes escenarios de la ciudad. Cali, sede de la conferencia, se convirtió en el epicentro de un llamado mundial a una acción concreta para enfrentar el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de la tierra y la contaminación, entre otras muchas cosas. Pero tenemos entonces aquí a estas dos especialistas. Y Camila, yo pido que tomes la batuta y que te apoyes en esto que puede ser una muy interesante plática para nuestro público. Tenemos así la introducción de ustedes dos. Aplausos. Cuéntanos, Camila, cuéntanos todo. ¿Qué es esta COP16? Porque en Cali efectivamente acaba de acabarse la COP16. Muchas personas van a decir, pero ¿cómo así? No estamos en la COP28, 29, pero esa es otra COP. La COP quiere en inglés decir Conference of Parties, conferencia de partidos, y son reuniones internacionales organizadas por las Naciones Unidas. La otra COP es más famosa, es la COP del clima. Y ya desde hace muchos años, ya casi 30 años, porque la COP del clima es cada año, y estamos acercando al 30, es una reunión donde ya a nivel mundial estamos reconociendo la importancia de esos impactos y de arreglamiento climático. Pero no vine para hablar de eso. Hablamos de la COP16 y cómo así la 16. La 16 es la COP de la biodiversidad y se organiza cada 2 años. La COP de la biodiversidad es como decía ya Juanito, esta reunión mundial que acaba de acabarse en Colombia, en Cali, este fin de semana, hasta ayer nomás, donde los países se reúnen para trabajar el tema. Es decir, tratar de mejor entender el problema, mirar a ver cómo vamos a crear una nomenclatura común, o sea, que todos hablemos de la misma cosa y que todos nos entendamos los unos con los otros, y también, sobre todo, mirar qué soluciones podemos encontrar. El problema es la pérdida de especies. Ese es uno que muchas veces se ha mencionado. Más y más especies se han perdido en los últimos, desde la época industrial, 70% de las especies ya no existen en nuestra tierra. La biodiversidad no solo son las especies, también son los ecosistemas, es que es más grande que eso. Y si tuviéramos una biodiversidad más saludable, nuestra tierra tendría más capacidad de poder responder a posibles cambios, incluyendo el cambio climático. Aquí entramos a un problema que también debe de resolverse y platicarse en esa conferencia para la definición de biodiversidad. La biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que se establecen entre sí y con el medio que los rodea. Es el resultado de millones de años de evolución. Eso lo diría un amigo del evolucionista. Pero también hay otro término que es la diversidad ambiental, la diversidad de ecosistemas, que son la variedad de posibles relaciones entre las especies que habitan una misma región, como también de la relación con el hábitat que la rodea. Digo, si debemos partir de alguna posible definición. ¿Qué piensas?
Sí, las definiciones, hay un organismo internacional que se llama el IPBES. El IPBES es un organismo internacional que ha hecho este trabajo de captar y definir todo este contexto. Lo más fácil es reconocer que la biodiversidad tiene 3 pilares. Consiste de la unidad de estos 3 conceptos. La diversidad de especies, que ya hemos mencionado, la diversidad de genes, genética, y la diversidad de ecosistemas. Cada especie tiene mucha variedad y lo más fácil es, por ejemplo, el ejemplo del tomate o el maíz, ya que estamos en México mucho y en Latinoamérica. Que hay que decir que el maíz que comemos, o sea, el maíz normalmente era incomestible, que los laboratorios de creación del maíz comestible se encuentran en Perú, y que son engendros de esta planta que era selvática, que no se podía comer, era hasta venenosa para el hombre, que fueron hechos para alimentar, ¿no? Mm. Pero mira, yo te escucho en esas divisiones y tengo ganas de decir una cosa. Creo que está muy bonito, pero ya me dirán su opinión. Está muy bonito todas estas organizaciones y todo, pero creo que nos estamos perdiendo de la verdadera manera de abordar el grave problema que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Para la sobrevivencia no solo de las especies del planeta y el ecosistema, pero sobre todo la del hombre, ¿no? Pero ahorita está muy de moda, ¿no? Cada vez nos volvemos más especialistas en una pequeña cosa, ¿no? Estamos perdiendo la globalidad del problema. Creo que lo abordamos, por ejemplo, esta COP solo se va a encargar de esto y esta otra solo de esto y esta persona y esta asociación solo va a ver este puntito, pero todos los puntos son interconectados y todos están relacionados y al perder ese espíritu global, las diferentes acciones que hacemos no convergen al mismo punto. Yo creo que ahí el punto sería precisamente de tratar la acción humana, social, en el planeta donde estamos para lograr un equilibrio. Y esto implica entonces el equilibrio en los sistemas de producción, el equilibrio en la relación de extracción y, a ver. No, pues acaba tu frase. Y bien, es que les recuerdo que tienen que ver la luz para que ahí le explicas. Entonces, esta situación es lo que realmente nos implica una visión global, como bien dice Sofi, que es la que se está perdiendo, porque la acción de simplemente la presencia en el hombre hay un impacto en la biodiversidad, en el planeta, en los ambientes, y esto es lo que con el afán de mejorar la vida humana se ha estado perdiendo porque ha salido en unos momentos muy, muy, muy grandes contraproducentes. Se ha producido daño. Yo creo, Sofi, que estamos más de acuerdo de lo que piensas. ¿Por qué yo vine hoy a hablar de la COP16? Porque a mí me parece muy importante que se hable de la COP16. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante y voy a explicar por qué me parece tan importante. Y además se ha mediatizado y se ha hablado muy poco en las últimas 2 semanas de esta COP. Nada. Y de pronto, en cierto sentido, menos mal, porque la COP del clima, que ha tenido tanta atención y tanta mediación, tenía una agenda muy interesante, muy enriquecedora, y con el tiempo se volvió un encuentro mundial de gestión de poder más que de tratar de realmente resolver los problemas climáticos. Se redujo al aspecto de carbonización y energía. Se simplificó, porque cuando el ser humano, tal como nosotros lo conocemos hoy en día, quiere ver una solución, simplifica para sí, porque todo es no instantáneo. Imponer. Ajá, es instantáneo. Entonces, menos, más rápido. No necesariamente. No necesariamente
la forma de ver la sociedad, la empresa, la organización como una mecánica. Es un enfoque mecanístico que es la forma de poder imponer, controlar y poder predecir lo que está pasando. Ese es el paradigma en el que vivimos y en cambio para poder reconocer qué es el problema de biodiversidad y buscar soluciones para esa pérdida de biodiversidad en nuestra tierra, tú no puedes reducirlo así de fácil. Hay cierta obligación de pensar más sistémico, más en relaciones, más complejidad, que es la naturaleza, que somos nosotros todos. No es una máquina que le impones un resultado, pero es más un convivir y un vivir. Entonces, el hecho de que no se mediatice tanto esta COP16, yo creo que de pronto es una forma de que este trabajo que se está haciendo no dentro de unos años también acaba reducido, como el COP del clima se ha reducido a poder, finanzas y tratar, como decía... Gestión de premios Nobel, porque les dan a todos los que hablan ahí el premio Nobel, pero los que hablan, válgame Dios, han hecho cosas tan atroces que yo no sé ni para qué los invitan a hablar al COP del clima. No diremos nombres, ¿verdad? Porque no queremos ser politizados, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, eso se me hace importante, que hay que hablar. Es un poco como cuando me enoja mucho en México que hacen, vive México, vive lo tuyo, y ve y destruye todas las ruinas arqueológicas. No, hay que promoverlas, pero de forma responsable. Aquí lo mismo, ¿no? Creo que de la COP hay que hablar, de la COP es de la biodiversidad, pero de forma responsable, que la gente sepa que el trabajo se hace, pero sin que se vuelva un desfile de modas, básicamente, o sea, un desfile de personas que para que, como dices, no se pierda pues la esencia y el objetivo, ¿no? La pregunta es ¿qué es el problema? Yo creo que ahí viene el noyau, como dicen en francés. ¿Cuál es el núcleo principal del problema? Que tiene que terminar en una actitud de educación, en una actitud de relación de la educación con el medio. Porque es muy bonito hablar de que se están envenenando los mares y todo esto, pero ¿cómo lo hacemos? Pues tirando el papel todos los días y el plástico y los caños al mar. Entonces, esto realmente, el trabajo individual que implica la educación es, como dice Camila, una lucha de poder y de hegemonía en los sistemas de educación, en los sistemas económicos. Sí. Si pensamos, la palabra educación, si pensamos en la educación tal como la conocemos hoy, que sea el colegio de niños o después estudiando, y hemos estudiado muchísimo, también Sofía y yo también, es una forma, es un método específico donde hay un conocimiento que se transmite y hay exámenes, y yo creo que no se trata de eso. Yo creo que lo esencial, lo más importante con todo lo que estamos mencionando es nuestra relación con la naturaleza, y la naturaleza no es el jardín allá o el bosque que podemos ir a visitar. Nosotros. Somos nosotros. Y no solo somos cada uno de nosotros. Naturaleza es la relación, no es el objeto, pero es la relación. Y es un neurocientífico que habla de eso. Si somos capaces, y yo creo que hay cierta intención, y cuando hablamos de los resultados positivos de esta COP16, que incluye también el reconocimiento de los pueblos autóctonos, reconocerlos como guardianes de la naturaleza, reconocer que el mundo occidental, el mundo científico puede aprender y está aprendiendo mucho de los pueblos autóctonos. Ahí yo tengo una esperanza de que efectivamente estamos tratando un problema buscando vernos de una forma distinta, buscando este cambio de paradigma. Y la agenda del COP16, la agenda central fue financiación, y en ese momento recaemos al sistema moderno capitalista actualista, y la gran pregunta, ¿cómo podemos capitalizar? O sea, ¿cómo podemos darle un valor capital, un valor de plata
a la naturaleza. ¿Cómo podemos hacer eso? Y hay el gran problema. Mira, justo ahí tocas hay dos puntos muy importantes. Para empezar, la educación es clave, pero la educación no solo es en escuela, ¿no? Uno es educado Claro, desde que nace claro. y por su familia y por la conciencia y por todo esto. Y la educación es algo que al mundo moderno le falta en todos los sentidos. Pero pues ya hubo muchas personas que nos gobiernan. Espérame. Es que un punto. Una cosa es la educación y otra cosa es la escolaridad, que yo creo que ese es el punto que estaba tocando Camila. No es una cuestión de escolaridad sistémica o método de aprendizaje. No, es una educación social en relación a la forma de vida, de cómo te relacionas con la vida. Sí, claro, o sea, es una educación de conciencia, ¿no? De tomar conciencia de que tú formas parte de un sistema, de un espacio, ¿no? Pero bueno, como les decía, a muchos, los que dirigen este mundo siempre dijeron al pueblo denle toda su educación y lo han cumplido muy bien, es decir, le han ido quitando esa conciencia con diversos mecanismos, ¿no? Alienatorios, pero ese es un punto. Pero el punto más grave y que yo he visto y que por eso es interesante el reconocer a los pueblos autóctonos es el siguiente. Normalmente los pueblos autóctonos, porque yo tuve, gracias a la vida, la oportunidad de viajar con mi mamá y estar muy cerca de ellos cuando era muy chiquita, yo he visto su evolución en detrimento. Es decir, antes eran realmente personas que agarraban los machetes y a mi selva no vas a entrar. Pero el problema es que con la entrada de este mundo capitalista, y justamente ayer hablaba de esto, esta globalización donde se ha normalizado que lo mejor es un poco el modelo americano, y cuando digo americano es gringo, ¿no? Entonces, estos pueblos autóctonos, al verse cerradas las oportunidades de trabajo, si no iban vestidos con jeans y camiseta, cuando en la selva es mejor ponerse manta porque es más a gusto, ¿no? Y hay una razón de eso, al verse obligados a meterse en ese mundo, dejar de hablar sus lenguas y todo esto, poquito a poquito fueron haciendo de su dignidad personal un simple valor de cambio. Y ahí es donde está lo más grave, porque cuando tú ya no eres una persona que te sientes digna de ti, o sea, como para que cambies tu dignidad por unos cuantos dólares, pues, ¿qué te importa proteger tu laguna si lo importante es el ahorita y el ahora, que ahorita tenga que comer? Y muchas veces si tú vas y les dices, me pasó en Bacalar, una laguna de 7 colores y todo, tenía una amiga que les quería enseñar a los lancheros, en lugar de utilizar sus lanchas de aceite que rompen las especies. Equilibrios. El equilibrio, pero hay unos estratolitos que están en el fondo, exactamente, que es lo que le da el color a la laguna, y eso pues con los motores de gasolina lo destruyen. Entonces ellos llegaron para enseñarles a utilizar catamarinos. Pero ellos respondieron muy simple, no, pero es que mire, aquí el turista viene de Cancún, quiere hacer la laguna de ida y vuelta en 1 hora y a mí me pagan mis $. Catamarino depende que haya viento, te tardas un montón, el turista no es rentable. Y por más que tú le explicabas que ese turista, si dentro de unos años la laguna está negra, ya no va a venir, a él pues no le importa porque lo que le importa es el ahorita. Yo quiero ahorita mis $. Oye, pero tus hijos mañana no van a tener trabajo. Yo quiero ahorita mis $. Y eso es eso lo aceptas cuando tú ya no te sientes digno de tener un lugar bonito, agradable para ti y tus generaciones siguientes. Entonces, darles un lugar, un reconocimiento como guardianes, les devuelve en cierta forma esa dignidad que se ha ido perdiendo. Entonces, por eso para mí es algo muy importante. Hay varios ejemplos de cómo hay esa interacción entre este mundo muy de control de conciencia racional y esa otra parte que conocemos menos, que no sabemos definir, que decimos autóctono, hablamos de espiritualidad y que está ahí. En Colombia, por el norte, en la parte caribe, tenemos la Sierra Nevada y tenemos un parque natural que se llama el Parque Tayrona. En ese Parque Tayrona hoy en día hay por lo menos 1 o 2 hoteles, uno muy lindo, un camping y turismo que viene a visitar. Hace unos años empezaron a haber ciertos problemas, había creo que un caimán que mordió a un niño y hubo unos accidentes y también como unas inundaciones. El Parque Tayrona queda al pie de la Sierra Nevada y es un territorio efectivamente donde
de donde viven o vivían o pasan los diferentes indígenas de la Sierra Nevada, como los Kogi, los Arhuaca, y también hay 1 o 2 otras tribus más. Ellos explicaron que lo que estaba pasando, explicaron que esta explotación turista está desequilibrando este ecosistema. Y se acordaron, estuvieron de acuerdo que iban a cerrar el Parque Tayrona durante 2 meses. Durante 2 meses los turistas se fueron, estos pueblos autóctonos y los mamos, los chamanes, vinieron, hicieron sus rituales y efectivamente se restableció el equilibrio. Entonces tienes una entidad comercial, turista, que acepta, que escucha y que entiende, aunque no entendamos, entiende, y que acepta de cerrar 2 meses, de no tener recursos durante 2 meses para restablecer ese equilibrio. Y funcionó. En México tuvimos el ejemplo en las lagunas de Xiscao, parte de la entrada a las lagunas de Montebello. Se cerró hasta el año 2000, o sea, estuvo 10 años cerrada. Bueno, eso es lo que se decía, pero de todas maneras hubo un efecto por otros motivos que también hay que atender, que son los cambios climáticos naturales, un cambio en la biosfera que ha pronunciado las precipitaciones pluviales, etcétera. Pero creo que es tan importante este tema que estamos tocando, pero les invito a hacer una breve pausa musical para que ordenemos las... Sí, discúlpame no dejarte el teléfono abierto, pero yo sé que antes de que haga esto, yo les invito a un grupo de vintage para escuchar una muy breve participación que se llama Humo en el Agua, pero di lo que quieras, ya. Sí, lo único que quería decir es que el ejemplo que ahorita nos dijo Camila nos muestra, y yo siempre lo he dicho, que en la naturaleza, en el orden de la naturaleza, todo es reversible. Y el mejor ejemplo de reversibilidad, que yo creo que es la persona que más admiro y creo que lo he nombrado millones de veces aquí, es lo que hizo Sebastián Salgado en la selva en Brasil. O sea, él reconstruyó con sus manitas media selva de donde él nació, porque cuando regresó después del exilio vio que todo estaba devastado y cayó en depresión, y su mujer, que la verdad tiene unos ovarios maravilloso, le dijo, no te preocupes, vamos a aprender a sembrar una selva con diversidad, con cuáles son las especies de locales, o sea, estudiándolo. Él, la mayoría de lo que él gana de su libro Génesis y demás libros de fotografía, los pone para esa fundación, y cuando volvió a sembrar esos árboles y todo, volvió el agua, volvieron los pájaros, volvieron las especies, se restableció el orden y el equilibrio. O sea, es lo grandioso de la resiliencia de nuestra naturaleza. Es la relación y conviabilidad con el medio. Sí, pero como dices, hay que escucharlo, hay que escuchar cuándo hay que cerrar los ciclos, hay que darle ese tiempo, hay que tener ese respeto. Es un poco como lo dijiste tú, que ese hotel aceptó cerrar 2 meses para dejar el paso de la naturaleza tal cual, ¿no? Vamos a darle, espérate, ahorita lo repitas. Vamos a darle esa pequeña pausa y nos va a dar un respiro para poder, pues, volverme a surtir de chocolate. We all came out to Montreux on the Lake Geneva shoreline to make records with a mobile. Oh, we didn't have much time. Frank Zappa and the Moderns, we had the best place around. Some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. They burned down the gambling house. It died with an awful sound. Funk code was running in and out, pulling kids
another place. But this time is running out. It seems that we won't lose the race. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. We ended up at the Grand Hotel. It was empty, cold and bare, with the roadshows dancing just outside, making our music there, with the big red lights and a few old bands. We made a place to sweat. No matter what we get out of this, I know we'll never forget. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water, da 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 André Oliveira na bateria. Pues acabamos de escuchar a Madre Temple Vintage, una icónica canción que es Humo en el agua, Smoke on the Water. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que son las grandes conferencias internacionales, porque dos científicas están platicando de las diferentes visiones que se tienen. Y ahorita les doy chance, espérate. De las diferentes visiones que se tienen, de los diferentes puntos que hay que tratar obligadamente, y de que realmente el llevar esto a dimensiones internacionales, con la participación de gentes con distintos intereses, el logro es que hay se despierta el interés y la conciencia social por hacer. Y en ese cambio, que es una evolución en las relaciones sociales, en las relaciones de poder, se van a ir logrando cosas. Yo tengo la fe y la idea del positivismo social como la posibilidad de mejorar nuestra relación con el mundo, entre nosotros y con el planeta. Y eso es la conformación de lo que es el mundo. El mundo no es nada más físico, el mundo es el conjunto de las relaciones que tenemos como habitantes inteligentes de un planeta, y que se ha planteado en cierto momento que el peligro causado por nuestras propias actividades nos da la necesidad de ver más allá de nuestro planeta para preservar la especie como utopía, como sueño. Ya hay un desarrollo científico, ya hay la creación de nuevos telescopios, ya hay el conocimiento de materias que no tenemos la idea de cómo surgen o cómo se comportan, y todo esto implica
precisamente lo que estoy diciendo, un sistema de educación social integral, no un sistema o metodología de aprendizaje del conocimiento, porque eso déjaselos a los pedagogos y a los psicólogos y a la gente que busca la relación electromagnética entre las neuronas si nosotros podemos decir que nuestros conocimientos se miden en bytes, entonces estamos hablando de algo limitado, la capacidad de almacenaje. Si nosotros decimos que el conocimiento es la posibilidad de convivencia con nuestro medio, estamos abriendo posibilidades también insospechadas. Así es que en esto yo las felicito, es verdaderamente interesante el ver cómo se puede llegar a vislumbrar la importancia de un tema y de hablar de lo que, como dice Sophie, no se ha hablado, cambie la percepción de lo que el tema implica como responsabilidad existencial. Eso es lo que creo que es una ganancia máxima. Porque si hablamos del respeto y reconocimiento de los grupos étnicos, estamos hablando implícitamente de derechos humanos, estamos hablando implícitamente de derecho a la vida, estamos hablando implícitamente de la conservación y equilibrio, estamos hablando implícitamente de exactamente. Así es que les dejo las palabras y ya tienen ustedes el tiempo y adelante, porque para mí es un placer el hecho de que ustedes como expositoras puedan vertir las ideas que harán reflexionar a nuestra audiencia. Camila, por favor, ilústranos. Tantas cosas que decir, tantos temas que se tocan así con unas pocas palabras. No, quisiera volver a lo que evocaba sobre el cambio de paradigma. Muchas personas, yo también he tenido diferentes momentos en mi vida que algo que me parecía muy complicado en un momento se vuelve evidente. O cosas que uno no entendía, de repente uno reconoce la gran importancia. Son cambios de paradigma que pueden a veces realmente cambiar cómo uno se ve, cómo uno se identifica y cómo uno ve la vida. Pasando de joven a adulto, uno cambia cómo uno ve el rol de sus padres a veces. Entonces, yo creo que la esencia es esa, es cómo nosotros nos vemos, qué es la naturaleza y cómo es esa relación. Y ya que estamos hablando de la COP y la biodiversidad, de las definiciones que se han dado, que me parecen bastante útiles, tenemos la naturaleza, y la naturaleza nos da muchos servicios. Y hay 3 categorías. De pronto el más fácil de entender son los servicios materiales, los recursos naturales, pero también hay servicios de regulación. Y servicios de regulación es algo que efectivamente poco aprendemos en el colegio e incluso también en la universidad. Sí, y eso está ligado con el clima, de hecho, porque si tú cambias un ecosistema, varía las condiciones de un ecosistema, también varía las condiciones de la atmósfera, instantáneamente. Eso es un maestro mío, lo mostró. Porque varías un ecosistema y, por ejemplo, puedes variar, al variarlo, los niveles de salinidad del mar y ahí crear nuevas corrientes diferentes, ¿no? Y entonces también afectar el clima. Entonces, la regulación es algo muy importante. Sí. Y cuando se reconoce la regulación, por ejemplo, la frase de que para un camino no es el objetivo que cuenta, pero es el camino mismo. No es tanto lo que uno lo hace, pero cómo uno lo hace, que a veces hace la gran diferencia. E incluso también hablando de cosas científicas, tenemos también evoluciones matemáticas que son bastante recién, que permiten también poder integrar ese fenómeno de movimiento continuo que durante siglos y siglos eso no estaba reconocido ni en matemáticas ni en otras ciencias. Tenemos un señor que falleció que se llama Prigogine, de origen ruso, que vivió en Bélgica
Y para hacer la cosa muy simple, él desarrolló conceptos matemáticos para entender, por ejemplo, el vórtex. El vórtex es un fenómeno increíble porque tienes algo que está en movimiento continuo y al mismo tiempo la forma es estable, no se mueve. La forma, esa B, no se mueve y al mismo tiempo todas las moléculas se están moviendo continuamente. Es el equilibrio del desequilibrio y eso también se ve en la naturaleza. Y cuando vemos el mismo vórtex es el aspecto donde y cosas también, aplicaciones similares, es donde tienes la fricción la más grande, es ahí donde la regeneración de la naturaleza es la más fuerte y es lo que a veces se aplica para desarrollar jardines muy lindos, de permacultura, de gran regeneración. Sí, claro. De hecho, pues hablando de ese tipo de modelos, están los fractales que se encuentran en todas partes, ¿no? Que de hecho es una base de lo que está muy de moda ahorita de las redes neuronales, son fractales, al final de cuentas. Y tenemos el comportamiento de las hormigas, que es el orden del caos, es plenamente caótico. Y de hecho es precisamente los sistemas dinámicos caóticos clásicos es lo que rige el mundo, ¿no? Y que estamos rodeados de eso, pero es como tú dices bien, ¿no? En ese caos hay un orden que si nosotros venimos a romper, pues nos lleva a pifas, ¿verdad? Mira, yo creo que para una persona de campo, ¿cómo podríamos explicarle esto? Es la observación de la naturaleza y la comprensión de la conservación de la vida, y así podemos ver entonces cómo hay diferentes tipos de organizaciones como las abejas o las hormigas y tratar de imitar en algún momento la forma en que, sin causar la desaparición de su medio, lo conservan y lo engrandecen. Pero también encontrar que hay distintas facciones o distintos grupos genéticos de hormigas que no todos van en la misma dirección y algunos son peligro para las mismas hormigas. Entonces, yo creo que entender de la observación el medio en el que estás, reconocer que eres parte de esto como parte de una biodiversidad que hay que cuidar, volvemos al mismo caso. Lo que implica no es la forma de adquirir un conocimiento, sino la forma en que aplicamos ese conocimiento como relación de vida en el planeta. Sí, precisamente lo que decía Camila, eso es algo que nos hace ver parte de ese sistema, o sea, que la biodiversidad no está allá afuera, nosotros somos parte de esa biodiversidad, ¿no? O sea, y si nos aceptamos como tal, pues entendemos que si afectamos el exterior, nos afectamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, y por eso tan lindo el eslogan de este COP16 en Cali, en Colombia, era paz con la naturaleza. Hacer paz con la naturaleza es aceptarlo, es aceptar que hay una relación, que hay esa unidad y Colombia sabemos. O sea, permíteme, entonces ahí es también reconocer una actitud que hemos tenido. La actitud que hemos tenido con el medio que nos contiene es de agresividad. Esto es de alguna manera un reconocimiento que tenemos que aceptar, que no podemos seguir teniendo. Si somos agresivos con nuestro medio ambiente, el más inmediato, en la calle cuando abrimos la puerta a los urbanos, el riego que es desvío para zonas particulares, etcétera, esa agresividad nos va a afectar a todos de una manera. Pero aquí hay un problema, mira, de base somos muy agresivos, o sea, nuestros comportamientos son agresivos porque tenemos esa parte egoísta. Es por eso que precisamente yo decía, bueno, velo egoístamente, ¿no? O sea, si tú te ves parte de esa biodiversidad, pues por ti, ¿no? Por tu egoísmo personal, tu ego sum tuyo, pues por ti, cuida esa biodiversidad. Eso uno, ¿no? Y la segunda cosa es que también el problema es que en el mundo en el que vivimos, la comodidad se ha vuelto la clave de las cosas, ¿no? Y estar como que en armonía con la biodiversidad no forzosamente es lo más cómodo. Es más cómodo tener una calle que no sea de, por ejemplo, terracería, porque no te rebotan las llantas de tu coche, ¿no?
pero eso no permite que que los suelos, las nappes phréatiques, no sé cómo se dice en español, Manto freático. que los mantos freáticos, o sea, se llenen del agua que viene de la lluvia, por ejemplo. Pero es que yo quiero que mi coche no rebote, ¿no? Entonces, ese comodismo al que nos hemos acostumbrado también nos ha dañado mucho en ese reconocimiento de nosotros, como lo decía Camila, que se me hace maravilloso, como parte de esa biodiversidad. Pues asfáltate tú, a ver qué tal te va, ¿no? Pero lo que nos venden como comodismo de poder comprar toda la ropa que uno quiere y todas esas cosas, nos hizo también un ser de consumerismo. Y el consumerismo es de comprar cosas que uno no necesita para impresionar a gente que uno no quiere. Entonces, por ahí hay una trampa. Sí, hay una vivir de trampa pantalla. que también es bastante, desde el punto de vista psicológica. Hay un documental viejo de la BBC que se llama El siglo del self, que demuestra cómo el trabajo de Freud, su sobrino, lo cogió para desarrollar el marketing y esa explotación del consumerismo. Y entonces, por ahí hay esa cosa también. Yo creo que este camino que yo he tenido, porque yo no siempre tuve la visión que tengo hoy de la vida, de mí misma o de las empresas, que es lo que más me interesa, ha habido toda una evolución. Perdí. No, es interesante. O sea, creo que esa evolución la tenemos todos conforme vamos creciendo porque nos vamos dando cuenta de esa identidad que formamos con esa biodiversidad, ¿no? Cuando somos jóvenes, como que con ese consumerismo nos jalan a otra parte y poco a poco uno va creciendo y va diciendo, pero es que esto no está bien, ¿no? Algo no me está cuadrando. Entonces creo que es una evolución normal. Sí, muy normal. Y lo que yo personalmente, la evolución que yo he pasado, y yo creo que no soy sola, a veces hay movimientos más generales, es de una visión del mundo muy individualista, que el problema es uno solo, a una situación donde uno reconoce mucho más la comunidad y la relación y el estar juntos, las diferencias y el compartir. Interconexión, o sea, es el mismo mundo, ¿no? No hay el mundo de los veganos que todo lo cuidan y el mundo de los otros, nos vamos todos en la misma, ¿no? Bueno, en eso sí podríamos decir, a los veganos vale B de veganos. Y bien, para hacer un resumen, me gustaría que, Camila, nos expusieras el trabajo que haces a través de los diferentes foros, cómo de concientizar a las personas, porque finalmente ya hablamos de lo que son el núcleo de los problemas y de la infinita posibilidad de enfoque de una misma situación que, si podemos resumirla, es nuestra relación con el mundo. Y esta implica con nosotros como seres humanos y como seres humanos con la biodiversidad o las diferentes especies que coexistimos en diferentes medios ambientes, ya sean naturales o creados, afectados por nuestra propia presencia. Yo creo que eso es lo que reconocemos en principio, y como tú decías, lo importante es qué se hace en el camino para llegar a un resultado que es la conservación y el engrandecimiento de la relación con nuestro medio. Entonces, para esto, pues encontramos, y ahí es una discusión hacia el punto que planteaste, ahí encontramos que utilizas la educación social en impartición de pláticas y talleres precisamente para despertar esa conciencia, y que si nosotros somos los prototipos o prozoes, para decir que es individual en este organismo social mundial, pues es necesario expander nuestras acciones, darlas a conocer y que se vaya, somos gregarios por naturaleza, y esto es lo que pretendemos al despertar las conciencias en un medio como la radio. Sí, mira, antes de cederle la palabra a Camila para que nos explique qué hace, quiero decir dos cosas. Además, la ecología en general, ya sea que lo veas por el clima, por tu vida cotidiana, por la protección de la biodiversidad, que para mí es todo junto, ¿no? Inseparable. Hoy en día,
es la mejor manera de hacer economía. Y como lo que nos rige es el dinero, señores, les juro que cuando uno se vuelve ecológico y se limita a consumir lo que necesita, ahorra muchísimo dinero. Incluyo a las empresas, incluyo a los individuales. Entonces, si lo vemos por esa parte, que es lo que rifa hoy en día, la ecología y actuar de una manera ecológica es lo más rentable para el monedero. Y ojalá y lo entendamos así para que nos llame más la atención. Y en la salud. Y en la salud, porque somos lo que comemos. Bien, bien. Pues en eso, ahorita te interrumpí un poco, ahora acuérdate de la luz. En eso yo propongo ya finalmente darle 5 minutos de explicaciones a Camila y cerrar con una situación que yo tengo que viene al caso de lo que acabas de decir, mi querida Sofi, porque les voy a dar la luna por $20. Mira tú, pero también invita a Camila a venir y yo creo que estaría muy cool, Juanito, la verdad, que hiciéramos una sección con Camila para invitar a la gente a tener más conciencia. Me ha invitado a su casa, hemos convivido algunas cosas, ya hizo mención, entonces qué bueno que le arrancas esa invitación porque luego también la señora es muy ocupada. No, pero a mí me encantaría, aunque sea una cápsula grabada, si no puede venir, porque es que es lejazos, déjame te digo, esta radio está del otro lado del mundo, pero se me hace que es un tema clave y que el futuro está en nuestras manos. Nosotros somos los consumidores y tenemos en nuestras manos el poder de exigir a las empresas un cambio. El cielo te ha escuchado. Ya. 5 minutos, Camila, y tú te los cuentas. Sí, ¿por dónde empezar? Mira, sí, yo tuve una carrera bastante rica en el mundo corporativo y hoy he desarrollado mis actividades que son las que yo personalmente considero las más importantes. Tengo mi empresa de productos muy innovadores y también me encanta los momentos de poder enseñar sobre estos temas y el enfoque sistémico. Lo que yo enseño es innovación sistémica y la palabra sistémica a veces da susto a ciertas personas. No es tan complicado porque incluso los temas científicos que hemos evocado, las matemáticas, los fractales y cosas así, yo cuando hablo con niños, a veces cuando hablo con gente efectivamente que son jardineros, todo el mundo entiende. Todos tenemos una inteligencia mucho más allá de lo que se reconoce como conocimiento con un estatus o un diploma. Y como todos vivimos, todos observamos y los que tienen la suerte de poder observar la naturaleza saben este contexto de tiempo, de épocas, de diferentes especies, no solo animales, no solo plantas, pero también otras especies que existen, que son las bacterias y los champiñones. El champiñón no es una fruta, no es una planta, es otra especie, es otro reino totalmente distinto. Todo eso parece muy, muy racional y muy inteligente, pero mucho de eso colectivamente en el mundo ya lo sabemos, lo entendemos, porque respiramos y caminamos y somos curiosos y aprendemos así. Eso es muy importante, eso es muy importante. Yo creo que me he dado cuenta que soy muy optimista. ¿Por qué? Porque hay mucha razón para no ser optimista. Pero el optimismo me da es como una brújula. Y es en la brújula en lo que estoy haciendo también en diferentes cosas. Otro taller que yo organizo desde hace unos meses y que me encanta es lo que se llama en español el mural de la biodiversidad y en francés se llama la fresque de la biodiversité. Y es un concepto que fue desarrollado aquí en Francia. Aquí en Francia hay diferentes frescos o murales que se han desarrollado. Se trata de un taller para todo el mundo, que sean niños o estudiantes o cualquier individuo.
puede participar a estos talleres que dura 3 horas, y en 3 horas uno colectivamente va discutiendo, leyendo unas informaciones y aprendiendo, y al final de 3 horas uno acaba con un mural bastante grande con 38 o 40 tarjetas de información, y haber un poco aprendido qué es la biodiversidad, qué es la relación con el ser humano, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que no hacemos bien y qué son las consecuencias y la erosión de la biodiversidad. Entonces ese es un taller que me parece muy, muy, muy chévere porque permite poner un tema bastante complejo sobre la mesa y poder que todo el mundo hable de eso. Y sí, como decía, yo creo que el aspecto positivo es muy importante. Yo voy a invitarte, si acaso, Juanito, hay un video de como 3 minutos en YouTube que se llama la reintroducción de los lobos en el parque Yellowstone. Genial, en Estados Unidos. Yo cuando enseño, porque a veces también enseño directores de empresa, y todo tipo de personas, consultores, incluso hasta coaches y psicólogos. Cada vez que usted este video, efectivamente, se llena uno de ganas, con ¿no? mucha emoción hasta picó un poquito de lágrima porque te permite efectivamente ver un poco esa riqueza. Y que sí se de la puede, ¿no? De naturaleza. hecho, te iba a Sí. decir que sí hay razones para ser optimistas. Y hay 2 películas que yo vi que me cambiaron la vida, que son Demain, las 2 son francesas, y Enquête de Sens, que son 2 grupos de personas diferentes que ya estaban hartos de esa ecología punitive, o sea, ecología que castiga, de culpabilidad, y se fueron a buscar en los sitios en el mundo donde se hicieron cambios, como la ciudad de San Francisco, que tiene muchísimos cambios, y fueron grupos de personas que precisamente observaron lo que está a su alrededor y cambiaron las cosas, y un poco como Yellowstone, pues te llena el alma de ver que sí es posible. Sí, y hay cada vez más películas efectivamente que están saliendo al tema y es muy, muy chévere. Al mismo tiempo, y sobre todo los ecologistas que somos, con mucha pasión, con mucha energía, con mucha convicción, lo que es importante también es reconocer que efectivamente se está perdiendo, hay una erosión y hay pocas personas que le permiten de dar espacio a esa parte oscura, a eso que yo llamo el luto, que es para volver un poco al tema de hoy, 3 de noviembre. El luto es importante. Hay un movimiento internacional inglés que se llama Deep Adaptation, que reconoce ese aspecto de luto, de poder estar con eso para poder renacer. Bien, pues yo creo que esto deja la puerta abierta. Tienes que venir entonces en 15 días y que ahora, no, ya estamos sobre el tiempo, y que de alguna manera precisamente tengo que presentar todo lo que se ha considerado para el programa. 2 palabras. 2 palabras. Yo te invito a que vengas y esta cápsula que haces de fresco de la biodiversidad, que lo hagamos para la radio, que lo adaptemos a la radio. ¿No? Hagámoslo. ¿Cómo atacar ya veremos. Yo creo que así se puede hacer. Bueno, pues entonces las invito a despedir. Les agradecemos, les agradezco de todo corazón y que bien, esto abre nuevas posibilidades. Bueno, ¿qué pasará? Es de manera sarcástica y en letras lo que les voy a presentar, porque pues si estamos en este sistema, pues hay que comprarnos un pedazo de luna por $20. Acaba de llegarme el título de propiedad de un terreno que me compré en la Luna. Me costó $20 con gastos de envío aparte, lo pagué con PayPal. El dueño de la Luna me mandó por correo este título de propiedad, que es un pergamino con ribetes dorados que dice Hernán Casiari, dueño de 1 acre en la Luna, coordenada tal, longitud tal. Al certificado lo enmarqué y lo tengo colgado en el comedor de casa. Mis amigos cuando vienen se burlan, me dicen que me estafaron, pero no es verdad. Yo googleé a ver si era cierto que la Luna tenía dueño, y es verdad, tiene dueño. En la Wikipedia dice que el dueño de la Luna se llama Dennis Hop, Dennis con doble N. Un ventríloco fracasado, dice la Wikipedia, que a finales de los 80 tuvo una extraña revelación. Estaba borracho, sin trabajo, en su auto,
El tipo mira para arriba, ve la luna y piensa, ahí se pueden construir un montón de casas. Hasta ese momento absolutamente a ningún ser humano se le había ocurrido patentar la luna. Y ahí reside la grandeza de Denny Hop. 2 días después, este ventríloco mediocre entró sin golpear a la oficina de registros y patentes de San Francisco y le dijo al tipo del mostrador, buenos días, vengo a reclamar la posesión de la luna, ¿qué formulario hay que llenar? El tipo de la oficina de registros, que ya tenía ganas de cerrar, le dio a Denny Hop unas planillas azules. Denny llenó cada formulario, firmó, le dieron una copia y buenas noches. De repente, Denny Hop fue el dueño de la luna. Unos años después, cuando apareció Internet, Denny Hop puso a la venta pequeñas parcelas, cada una $20, y ya lleva vendidos más de 8 millones de terrenitos en la luna. Este ex ventríloco tiene una página web en donde cualquiera puede comprarle una propiedad en la luna como hice yo. También tiene un montón de detractores y de gente que confunde las cosas. A él lo confunden con un estafador y a nosotros los compradores nos confunden con unos pelotudos. Mi amigo Chiri, sin ir más lejos, cada vez que ve el título de propiedad que tengo colgado en el comedor, me mira y me dice, qué gordo boludo, ¿no te das cuenta de que este hombre te engañó? ¿Que este tipo te robó $20? Y yo le digo, nada que ver. Yo le compré a Denny Hop una historia. Cada vez que alguien nuevo entra a casa, yo le digo, mirá, el certificado este me lo mandó un ex ventríloco, bla, bla, bla. Yo tengo una hija, en algún momento voy a tener un yerno. ¿Y qué hacen los suegros cuando aparece un yerno? Le muestran las boludeces que compró. Yo fui yerno y tuve suegros que me mostraban estampillas, monedas, hasta un sorete disecado en una caja. Ahora el suegro voy a ser yo y le voy a mostrar a mi yerno mi terreno en la luna. Le voy a decir, mirá Juan Carlos, un terreno en la luna tengo. Vos y yo vamos a ser la medianera acá en el Mar de la Serenidad. Para eso me compré la luna, para tener una historia. A mí Denny Hop me cae muy bien. Es la clase de tipo que me gusta, fracasado, mentiroso, paciente y de repente millonario y genial. Me encanta que haya sido ventríloco y que ahora sea millonario. Me encanta que la prensa lo confunda con un estafador y que la gente, a pesar de no creer una sola palabra de lo que dice, le compre un pedacito de la luna por $20. El mundo cambió mucho, me parece a mí. Ya nadie compra buzones. Los nuevos compradores de fantasía somos conscientes de que no hay nada más allá de ese papel falso de ribetes dorados que yo tengo en el comedor de mi casa. Compramos una historia y las historias ya no vienen solamente en el formato de un libro o de un ticket para ir al teatro. Las historias también vienen dispersas en las charlas, en las sobremesas, vienen colgadas en las paredes. Las historias son a veces lo que nosotros queremos que sean. A mí no me importa la luna. La luna está entre las cosas que menos me importan en la vida, pero por suerte $20 tampoco me importan. Y entre poder decir en una sobremesa, miren esa pared, tengo un pedacito de la luna, o decir, miren, tengo $20, yo prefiero tener la luna. Denny Hop y yo hicimos un negocio imaginario perfecto. Yo le di $20, que es un papel que representa un pedazo de un lingote de oro que hay en la bóveda del Tesoro de Norteamérica. Y él a cambio me dio otro papel que representa una parcela al norte de la luna. Nadie vio nunca esos lingotes. Yo a mi luna la miro por la ventana cada vez que se me antoja. Bueno, conmigo ha sido toda esta ocasión. Nos vemos en 8 días y así los dejo con el FPP Blues. Aquí nos vamos.